Benjamín Borel, conversando con nosotros de esta competencia en Uruguay de asados artesanales. Y uno que le gusta mucho el asado es don Carlos Abadía, que es chiricano y estudió creo que en Brasil. En el sur de Brasil, que el plato es el churrasco y solo se le pone carne, sal gruesa, Sal más gruesa, nada. exacto. Y asan unas pulpas, ¿cierto? Una costilla, la picaña, que es la punta de palomilla nuestra en esto, y bueno, y término medio, Ajá, este, personalmente me gusta el término medio más para sangre que para cocido. imagínate. No es sangre, Sí. dice, no es sangre. Eso tiene... Ah, bueno, ahí estaba escuchando, Sí, sí, exacto. pero sí, con sal gruesa nada más. Ok. Ahí destaca precisamente el verdadero sabor de la carne. Bueno, nos vamos a la parrilla que tenemos encendida aquí en Panamá en este momento con el tema de la caja de seguro social que está en su máxima temperatura. Así que, don Carlos, ¿cómo ve el escenario? Yo decía hace un momento, porque escucho gente decir que la solución al problema de la caja tenemos que buscarla democráticamente. Y yo decía, eso es como tratar de preguntarle a un hijo, ¿me avisas cuando quieres ir a la escuela? Aquí hay que resolver el problema y punto. Este es un tema que tenemos que resolverlo y se resuelve con dinero, con voluntad, revisando los números y hay que encontrar la solución por muy complicada, difícil que sea. Hablemos del tema. Así, gracias. Buenos días, Leibeika. Buenos días, Álvaro. Mira, esto, los que plantean eso es para que no se llegue a ninguna solución de nada. Igual que como quieren eh, mesas sin términos de soluciones. Aquí ya existieron 10.000 mesas en ese aspecto, con esa razón para esto. Nadie quiere plantear la situación. Creo que los tiempos que ha organizado el gobierno son los tiempos necesarios. Puede ser una o dos reuniones más, probablemente, pero porque durante 15 años hemos estado nosotros hablando sobre el tema, discutiendo mesas y mesas. El diagnóstico ya se sabe. Los diferentes tratamientos ya se sabe. Lo que hay que ponerlo encima de la mesa y ver la combinación o el cóctel que vamos a tener que preparar para esto. Pero aquí no hay que ni hacer diagnóstico ni tratamiento en este sentido. Entonces, yo creo que hay que ser serio. Esto no es un problema del seguro social, esto es un problema del país. Entendamos esto. Este es un problema del país. Entonces, yo creo que momentos ideológicos y, y de politiquería, porque no es posiciones políticas, sino politiquería, pero están planteando. Veo grupos que guardaron silencio y ahora están haciendo señalamientos sin plantear soluciones reales. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en Panamá, porque esta es una situación de Panamá. Ok, vamos por parte. El tema de salud. Soy un convencido de que ayudaría mucho, muchísimo, el hecho de que se hagan las transformaciones necesarias en materia de salud para que el panameño reciba una atención digna en las diferentes instalaciones de salud del país. Ayudaría mucho a que la gente pueda aceptar, digerir con más tranquilidad cualquier decisión que se tome en el tema de invalidez, vejez y muerte. Hablemos de esto, don Carlos Abadía, y cómo resolvemos el tema de salud. ¿Qué se necesita? Bueno, en la mesa se llegó a un acuerdo, tocar los puntos
críticos de este momento: desabastecimiento de medicamentos, mora quirúrgica y de insumos, y recursos humanos. Estamos discutiendo ya para buscar soluciones al desabastecimiento. Hubo una reunión el miércoles, va a haber otra este lunes con ese tema. Ya se están llevando para el lunes cómo son los mecanismos que debemos usar inmediatamente en ese sentido. Como bien señalaron los representantes de los pacientes, que es el centro de esto además, hay una urgencia nacional y amerita hacer un decreto ley para poder hacer las compras lo más rápido posible, pero paralelamente ir tomando medidas para que estos desabastecimientos no se den en ese sentido. Y eso es lo primero que nosotros, y después vamos con la mora quirúrgica. Habrá que hacer un inventario de todos los quirófanos que tenemos públicos en el país para solucionar en el tiempo más rápido posible esa mora quirúrgica que anda como en 19,000 operaciones. Es verdad que hay algunas, como creo que el 60% es cataratas. Entonces, trabajar en eso inmediatamente y darle esas soluciones que están pidiendo. Entonces, y el punto estructural, como tú bien lo planteas, en Panamá, a diferencia de los otros países latinoamericanos o de la región centroamericana, el problema de Panamá para salud no ha sido dinero. No ha sido dinero, sino ausencias de política. Al tener un sistema bicéfalo de atención de salud, nos hacemos más ineficientes, discriminamos entre panameños, lo cual no es posible, asegurado y no asegurado. Y ahora voy a dar un ejemplo de esta situación o una realidad que tenemos. Y entonces, para poder construir una atención primaria como debe ser y no estar construyendo hospitales, los hospitales, tengamos claro, es el símbolo del fracaso de la atención de salud. Esos son los hospitales. Y esa no es una frase mía, es una frase del doctor Renan Esquivel, que creía en esta línea, en ese sentido. Entonces, ¿y qué sucede? Porque cuando hablamos de tener un sistema único de atención de salud, para que todos los panameños tengan asegurados, no, pero es que el seguro es mío. Sí, el seguro es nuestro, del asegurado. Pero ¿qué sucede, Álvaro y Libeica? Alrededor de 30% de los trabajadores en su vida laboral pasan a la acera de no asegurado, principalmente en el área de la construcción, en el área del agro y en el área del comercio. Entonces, teniendo 20% de la población con diabetes, 30% con hipertensión y otras enfermedades crónicas, cuando ese asegurado por cualquier razón pasó a la acera de no asegurado y es hipertenso o diabético, pierde su tratamiento, regresa al sistema 6, 12, 18 meses después. Pero como perdió el tratamiento y los controles, viene descompensado. Y entonces a la institución le cuesta más. Entonces, claro, con el financiamiento debido por parte del Estado para esto, hay que hacerlo, pero no podemos seguir discriminando entre asegurado y no asegurado. En ese sentido, y el Estado, la parte de que le corresponde al gobierno central, aportará los dineros en ese sentido, y no sigamos con un presupuesto nacional. Y creo que se ha dado un par de pasos con la declaración que hizo el presidente de la República la semana pasada en el mensaje a la nación. Dos cosas ahí: un solo departamento de compra y la unificación del oncológico, teniendo un lado un hospital de cancerología que en este momento es cemento y hierro,
pero sin el recurso humano, con muchos equipos, y por otro lado un hacinamiento y atrasos en los tratamientos por falta de espacio del oncológico. Entonces, buscar la fortaleza de ambos para darle soluciones a esto. Indudablemente, de manera paulatina, por etapas, esto no se hace de un día para otro. Primero, como ya señaló el doctor Julio Sandoval, va a radiología primero, los pacientes con radioterapia, y así vamos adecuando paulatinamente esta situación. Don Carlos, hay un tema que yo siempre me he preguntado, y es que pareciera que el sistema de salud de este país, en cuanto a la caja de seguro social me refiero, solo opera de 7 a 3. Y de 3 en adelante no opera. Entonces, y me refiero a operar en términos generales, porque tú vas al complejo a las 5 o 6 de la tarde y ya está vacío. Bueno, ese es algo de las que tenemos que transformar. No puede quedarse lo ocioso, los quirófanos, en ese sentido, y consulta externa en algunas áreas en esto para darle solución. No podemos continuar en ese sistema y tenemos que sacarle provecho a todo ese equipo de quirófanos que tenemos en todo el país para que trabaje un mayor tiempo y podamos darle solución a esto, porque al final el paciente no puede quedarse 2-3 meses esperando una cirugía y de pronto cuando llega ya es tarde en ese sentido, y eso es parte de lo que se quiere, y repito, buscar la solución de la crisis que tenemos, pero de una vez planificar para que esto no siga sucediendo en nuestro país en perjuicio de los pacientes. Lisbeica. Sí, quería preguntarle a don Abadía, buenos días. Buenos días. Su expectativa en torno al tema administrativo. Tenemos un nuevo director que entra en funciones en pocos días. Sin embargo, ayer escuchábamos al anterior, al que ya se está retirando, que de alguna manera había recibido un reporte de que había un abastecimiento de medicinas de 88%, y el presidente de la República había hecho justo un recorrido y le habían dicho, no, espérese, aquí hay 60% de abastecimiento. Entonces, hace falta voluntad por parte de la administración de la caja. ¿Qué es lo que hace falta y cuál es su expectativa en torno al nuevo nombramiento? Mira, faltó a esta administración voluntad durante 4 años, 11 meses y 15 días. Ahora es que aparece a llevar los informes financieros a la Contraloría, ahora aparece el supuesto abastecimiento, que en la realidad, y lo señaló el presidente en ese mensaje a la nación, ahora es que aparece todo esto, por todos los señalamientos. Siento que Dinomón lleva todas las intereses y la voluntad política. Y entendamos, aquí todo no se ha hecho por falta de voluntad política, de compromiso y de sentimiento positivo hacia la población. Hay una posición abierta y clara del presidente de la República y del ministro de Salud de realizar los cambios necesarios para no seguir en esto. Y esto creo que lo que más potencializa la administración del licenciado Dinomón. Y muy inteligentemente Dinomón, que maneja la parte actuarial y de IBM, ha comenzado a conformar un equipo de profesionales que ya están en la institución, en la parte de salud, para ir construyendo la otra parte. Y esto es lo que y lo he señalado y con Álvaro en varias entrevistas, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el Seguro Social, esa distorsión de una sola institución administrar dos situaciones tan complejas pero tan disímiles, que necesita profesionales diferentes,
que eso hay que verlo rápidamente en ese sentido. Entonces, yo sí tengo ver esto con mucho positivismo y vemos este ver cómo solucionamos todas estas situaciones que han sido de larga data por no haber voluntad política. Y si en algún momento algún director tuvo voluntad política, no tenía el apoyo de la Presidencia de la República, lo que sí tiene en el día de hoy. Ok. Ayer casualmente salió una gráfica de don Carlos Abadía por redes sociales, donde estaba el logo de la Dirección General de Ingresos, Ministerio de Economía y Finanzas, y se hablaba de opciones para resolver el problema de la Caja de Seguro Social, eliminación de algunas exoneraciones fiscales, aumento del ITBMS del 7% a 10%, reducción de la informalidad, 47% de la población, ajustes a la ley de presupuesto, usar información bancaria para evitar evasión. Y esto llamó poderosamente la atención. Nosotros hablamos con el director de ingresos ayer, Camilo Valdés, por chat, y nos aclaró que esa no era una información oficial y que había venido de una diapositiva elaborada por EMF Consulting para el cuarto foro tributario que se desarrolla en Panamá, organizado por el Instituto Panameño de Tributaristas. Y yo quiero presentarles precisamente el video de la persona que utilizó esta gráfica donde él explicaba qué fue lo que pasó. Vamos a ver de inmediato. Eric Moreno Ferrer fue el que grabó, el que usó esta gráfica y el que subió este video aclarando qué fue lo que pasó. Vamos a verlo rápidamente. Si has estado viendo en redes sociales circular esta diapositiva en donde se hablan de las posibles reformas fiscales, permítame decirte un par de cosas. Lo primero que voy a decir es que esta diapositiva no fue generada por el MEF, por la DGI, ni por ninguna entidad gubernamental. Y esto lo puedo decir con propiedad porque esa diapositiva sale de una presentación que yo hice. El Instituto Panameño de Tributaristas nos invitó el día de hoy a un foro para que hablásemos sobre el grado de inversión de Panamá en la actualidad y las expectativas a futuro. Y uno de los puntos focales era hablar sobre qué han dicho los reportes de las calificadoras de riesgo. El contenido de la presentación dice cosas que he dicho en innumerables entrevistas en diferentes medios de comunicación, entrevistado por diferentes periodistas, tanto en la prensa como en la televisión, y pueden hacer referencia a cualquiera de esas entrevistas para ver mi postura sobre el tema. Esto fue difundido por diferentes cuentas como la de La Cáscara, que al final lo que está buscando es crear desorden y crear cizaña. Yo le escribí a la cuenta y le dije, brother, estás tergiversando esto, estás esparciendo fake news, estás siendo un irresponsable amarillista, pero pregúnteme si hasta la fecha me ha escrito para decirme, perdón. Y la verdad que qué pena con MF y con la DGI, porque al final ahí aparecen sus logos, los cuales usé de manera ilustrativa, y definitivamente yo no me estaba haciendo pasar por un vocero del gobierno, ni siquiera diciendo que esa era la postura del Estado, pero lamentablemente se ha visto involucrado y ha tenido que emitir un comunicado, pero les pido disculpas públicas. Y para los que se están indignados con la posibilidad de que existan algunas reformas fiscales que suban algunos impuestos, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes dónde estaban cuando el déficit estaba explotando en la administración anterior? ¿Dónde estaba la indignación cuando pasamos de hace 10 años tener 46% del gasto total en planillas, subsidios, exoneraciones a 69% el año pasado? Cuando hace 10 años teníamos que la inversión era 44% del gasto y el año pasado apenas fue 19%. ¿Dónde estaba su indignación? Para los que me han estado siguiendo desde hace rato saben que yo llevo años criticando la manera irresponsable en la que se habían estado manejando las finanzas públicas en la administración anterior y que lamentablemente ellos hicieron una fiesta política en donde se gastó todo nuestro dinero en planillas, en subsidios, en exoneraciones, no se invirtió y esas eran precisamente las críticas que estaban haciendo las calificadoras de riesgo y en sus reportes precisamente plasmaron las posibles reformas tributarias que estaba citando en la diapositiva. Así que, damas y caballeros, les invito a no dejarse llevar por el morbo, no estar esparciendo fake news y los invito a que por favor se involucren en analizar mejor las finanzas públicas. Al final tenemos un desafío muy grande como país para recuperar el grado de inversión y es importante que nosotros todos entendamos como contribuyentes nuestra responsabilidad de entender el estado de las finanzas públicas. Interesante el planteamiento que hace
a la sociedad panameña. Y yo les voy a decir algo, sin ánimos de generar ningún tipo de malestar en la población. Yo no descarto que tarde o temprano aquí tengamos que hacer un ajuste en el tema del ITBMS, ¿eh? Para que sepan, yo no sé usted qué dice, don Carlos Abadía, pero ya varios expertos en la materia lo han señalado y hay varios países, entre ellos, si no me equivoco, Uruguay, donde están los panameños en el concurso de asado, destina un porcentaje del IVA a la Caja de Seguro Social. Así mismo, Álvaro, mira, yo quiero, ya había escuchado la explicación de esto y bien, pero bueno, hay todavía personas que quieren meter morbo y no han entendido que estamos en una problemática nacional en esto y no querer sacar provecho politiquero e irresponsable en esto. Indudablemente, nosotros somos unos privilegiados en nuestro país. Es el ITBMS más bajo, que en otros países llaman IVA, que yo conozco. No, en este sentido, todos suben, están en 18, 20, 21%, 22% en el caso de Uruguay específicamente. Pero, y si nosotros no queremos esto, tenemos que tener ese cóctel de alternativas para superar esta crisis del seguro social en IBM, que es una crisis mundial. Esto no es Panamá, es una crisis mundial y han tenido que tomar una serie de medidas. En la medida que no querramos hacer transformaciones que se niegan de salida, vamos a tener que buscar recursos, y fue lo que han hecho los otros países. Los otros países se fueron a aumentar el IVA, el ITBMS nuestro, para sacar dinero ahí. En el caso de Uruguay, lo llevaron a 22%, de los cuales 7% va para IBM, para pensiones, pues, de ellos. Hay otro pedazo de eso que va para salud también. Entonces, ojo, nosotros, y yo creo que ese es un impuesto que afecta a toda la población, como llaman los financistas, de cascada, porque va sumando 7% de cada uno de los pasos. Entonces ya cuando llega ese primer 7%, cuando llega al consumidor es como el tercer o cuarto 7% que ya está cargado, y entonces te afecta toda la economía. Ok. Le advierto, hace muchos años, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional ha estado presionando a Panamá para aumentar el ITBMS y no se ha hecho. Yo creo que hay que tomar medidas fiscales de mejor recaudación. Recuerdo hace 7 años salió un titular en el periódico La Prensa, la evasión del 7% era alrededor de 500 millones. Hay que bajar esto de 80, 90% y otras evasiones que hay en esto. Pero ojo, si nosotros no planteamos un cóctel de soluciones, vamos a tener que financiarlo, y esa es la medida que generalmente han tomado todos los países del mundo. Pudiéramos mencionar, ya para terminar, don Carlos, algunos de los ingredientes de ese cóctel. Estaríamos hablando de incluir dentro del cóctel las medidas paramétricas, que también es un tema que pareciera que convertirse en un satanás cuando se lo mencionas a algunas personas. Yo creo que hay que revisarla, así como va a tener que hacer mayor aporte el Estado en ese sentido, y que debía haberse hecho desde antes. Entonces, un paquete de todo en este sentido. Entre menos queramos transformar esas 3 medidas satanizadas, más tendrá que poner el Estado, y más lleva al Estado a tener que aumentar impuestos para financiar esto en esto. Y le digo, he visto otros hablando de que el PIB de Brasil que que aporta para las pensiones 10.5, pero no dice que el PIB de Brasil, ese ingreso de Brasil,
se dio a que Brasil se llevó al 21% del ITBMS. No dice que el presupuesto nacional de Brasil, 40% se aporta a pensiones. Creo que hay que aportar, pero cuando tú retiras para hacer carreteras, escuelas y otras, 40% del presupuesto, se afecta a eso. O aumentamos, o veamos que en todos estos países la carga tributaria es altísima, 40-45% de paga de impuestos, y no es Europa, en América Latina, en Sudamérica, en ese sentido. Entonces, ojo, que como dijo la persona en antes haciendo la aclaración, aquí nadie ha protestado cuando se llevó a este índice de deuda que se está pagando en este sentido, y no el mundo se quedó callado en esto. Oiga, este tema dentro de de las paramétricas del aumento en la edad de jubilación, hay gente preocupada precisamente porque se pudiera dar un aumento de jubilación repentino. Y el presidente dijo ayer que eso no va a ser así. Va a ser indudablemente al que le falte 1 año, 2 años, no sé cómo tendrán las medidas, pero a ese no le afectará. Después habrá una afectación entre lo que le falte de 3 a 7 años, otra afectación de 7, así paulatina, que eso le tiene un costo para el Estado para financiar ese asunto. Si se hubiera hecho aquí desde hace 15 años, cada año un aumento pequeño de cuota, un aumento pequeño de edad, como se hizo en España. En España durante 10 o 12 años comenzaron a aumentarse 6 meses la edad de jubilación cada año, y fue llevándolo a donde están ahora. ¿Entiendes? O sea, ahora eso no se quiso hacer porque no tuvieron responsabilidad gubernamental de hacerlo en esto, y ahora hay que tomar medidas más drásticas o con menos tiempo de transición. Pero esa transición, indudablemente, tengo entendido que se tienen pensada, y cómo financiar esa transición también. Ok. Bueno, don Carlos, gracias. Seguiremos hablando de este tema porque va a dar mucho más de qué hablar. Y ya sabes que cuando vas a hacer carne allá en tu pueblo, carne con sal gruesa, nada más. Y punto, más nada. Gracias, que tengas buen día. Vámonos a información desde